Tornem al nostre plató i parlem amb Carlos Dolz. Ell és fisioterapeuta i esta setmana, el dilluns, ha sigut el dia del fisioterapeuta, per això l'han portat. Bueno, Carlos, benvingut, gràcies per vindre. Moltes gràcies. Carlos, para empezar, anem a parlar castellà. ¿Qué te va a portar a triar la fisioterapia como profesión? Pues la verdad es que todo esto empieza cuando yo tenía 10 años. Resulta que ahí es cuando empecé a hacer un poquito de deporte, empecé con el atletismo y casualmente yo corría un poquito mal, entonces tenía muy mala técnica de carrera y constantemente me lesionaba. Entonces llegó un punto en el que mis padres dijeron, vale, vamos a llevarle al fisioterapeuta porque evidentemente le duele al niño, entonces vamos a ver qué pasa. Y al ver que con cada sesión mejoraba lo que era mi dolor y todo eso, pensé, ostras, ¿por qué no el día de mañana me pongo yo y trabajo de esto y también puedo ayudar a la gente como me han podido ayudar a mí? Entonces, desde ese momento decidí, con ya te digo, 10 años, y no me arrepiento de esa decisión que tomé tan jovencito. ¿Consideras que es importante un fisioterapeuta en el bienestar y la calidad de vida de las personas? Sí, completamente. De hecho, o sea, para el día de mañana, ¿no? Conforme más mayor te vas haciendo, evidentemente la fisioterapia es fundamental, no únicamente por tu bienestar físico, sino porque también, por ejemplo, mantener tu autonomía, cosas como esas, son unas cosas necesarias en el día a día. Tú te sientes cuando eres mayor incapaz de hacer las cosas y evidentemente te va lastrando muchísimo, entonces son cosas a tener en cuenta. Y también dolores constantes, diarios, con el uso de un fisioterapeuta, con la ayuda de él, pues evidentemente conseguimos trabajar mucho eso. Vamos a centrarnos un poquito en las dolencias y en las lesiones que llegan a la clínica y a tu zona de trabajo. ¿Cuáles son las lesiones y los problemas que atiendes en tu día a día? Pues atiendo muchos, dependiendo de la gente, evidentemente, de los trabajos. Por ejemplo, veo muchas prótesis, ya sea de rodilla, sea de cadera. Veo muchos accidentados, muchos problemas de rectificaciones cervicales, problemas como hernias lumbares, cervicales. Y también veo muchas fracturas, ya sea fracturas de manos, fracturas de piernas, operaciones bastantes de cualquier tipo de problema. Y es súper interesante tratar con ellos porque como cada uno es un mundo y cada uno tiene unas necesidades, pues digamos que cada día pues, te encuentras cosas nuevas y diferentes retos a tratar. Quería saber un poquito, porque consideramos que el fisioterapeuta solo hace falta cuando tienes dolor, igual que con los psicólogos, y no es así, creo yo. Correcto. También se puede utilizar un fisioterapeuta como función preventiva. Sí, totalmente. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y un profesor muy sabiamente nos dijo: de un fisioterapeuta la gente únicamente se acuerda cuando estamos mal. Y cuando estás bien, digamos como que el fisioterapeuta ya no existe. Y es una cosa que de hecho en el día a día me lo encuentro. De hecho, la gente que viene, los pacientes, directamente te lo dicen: ay, no veas cuánto me he acordado de ti porque es que me duele. Y evidentemente eso tendría que ser todo lo contrario. O sea, un buen trabajo por parte de la fisioterapia no únicamente es el tratamiento, sino que la prevención es una cosa fundamental en el día a día. Evitar tener un problema hace que, evidentemente, tu calidad de vida sea mucho mejor. Entonces, justamente con lo que estábamos hablando antes del tema del bienestar de la gente, pues si tú desde el momento uno lo estás tratando, lo estás evitando, ya sea con un buen trabajo físico, un buen acondicionamiento y poquito a poquito ir puliendo los pequeños defectos y fallos que tenemos en el día a día, pues evidentemente es fundamental. Quería saber cómo podemos diferenciar de un tratamiento puntual, como puede ser una torsión de tobillo o una rotura de tibia, a algo ya un crónico de seguimiento continuo en la fisioterapia. ¿Cómo lo podemos detectar? A ver, realmente ahí no es tanto como una detección, porque sí que es cierto que ir a un fisioterapeuta no debería ser una cosa puntual. Evidentemente se hace bastante a menudo, y lo que estábamos comentando, de que vas cuando te duele. Pero realmente lo ideal sería eso, un tratamiento continuado en el sentido de tú desde el momento uno estás haciendo un seguimiento al paciente si tiene un problema, y no es voy una vez, veo cómo estoy y ya lo dejo pasar, sino que digamos que tú desde el momento uno pautas un tratamiento y en base a ese tratamiento digamos que tienes como unos objetivos a marcar. Por ejemplo, lo que estabas diciendo, una fractura, por ejemplo. Si tú tienes unos objetivos de tenemos que llegar a tantos grados, tenemos que recuperar la movilidad, recuperar fuerza. Entonces, en base a eso, pues tú vas pautando sesiones y vas pautando como tal lo que es el seguimiento, porque si no, muchas veces es lo típico, de que tú te haces un buen trabajo físico y haces unas pautas de tratamiento, de actividad física,
y esperas que el paciente lo haga, pero hay veces que eso no sucede, hay veces que directamente el paciente dice que sí, que lo está haciendo, pero luego llega a la vida real y o no hay tiempo, o no hay ganas, o simplemente no hay la motivación suficiente como para hacerlo, pese a que sea para su bienestar. Pero quería preguntarte porque hemos hablado alguna vez de que el CrossFit es un deporte que ahora está muy de moda, ¿vale? Es un deporte de alto impacto. ¿Qué opinión tienes tú como fisioterapeuta sobre este deporte? Pues la verdad es que para empezar no lo he trabajado, o sea, no hago CrossFit de forma activa, pero sí que es verdad que tengo un poquito de conocimiento al respecto. Y si bien es cierto que ahora, por ejemplo, hay mucha más técnica y mucho trabajo al respecto del CrossFit, en el inicio no. De hecho, tengo conocidos que tienen un gimnasio de CrossFit y tal, y me lo comentaban en plan de que al principio era todo mucho más caótico y había muchísimos lesionados, muchísimos problemas, muchísimas roturas, porque al final la técnica era, vamos, catastrófica y sobre todo venía mucha gente del gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás acostumbrado a levantar X peso y llegas al mundo del CrossFit, que es completamente diferente, que es con mucha más lanzada, es mucho más rápido y mucho más dinámico todo, llegan las lesiones. Entonces, claro, si tú no trabajas desde el momento uno lo que es lo que estábamos comentando, prevenir una lesión, luego te viene el problema, tienes que parar, entonces es un poco problemático. Ya te digo, ahora por ejemplo el CrossFit está mucho mejor que antes, aún así sigue habiendo mucho problema por lo que decíamos de que no se hacen las cosas como toca, no se trabaja de forma preventiva una lesión. Quería preguntarte también porque el CrossFit también se puede extrapolar a la hora del gimnasio, porque un mal uso de una máquina puede afectar lo que es el músculo o algo, ¿no? Sí, a ver, es que realmente ahí, por ejemplo, digamos que cuando se va al gimnasio se busca un objetivo, ¿no? Es igual que cuando haces cualquier tipo de cosa, buscas un objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, vas al gimnasio y tú tienes una máquina, por ejemplo, el press de banca, que es el típico de estar tumbado y tienes que levantar la pesa hacia arriba, ¿qué pasa? Que muchísimas veces a lo mejor hacemos un rango de movimiento que no toca o no hacemos el movimiento como toca, tiras más de un lado que de otro, entonces evidentemente pueden llegar las lesiones, pueden llegar los problemas, o levantas más peso del que toca, o no estás preparado físicamente para el peso que tú crees, pero te sientes ese día inspirado y puedes romper fibras o cualquier cosa, entonces ahí sí que es verdad que hay que tener en cuenta lo de siempre, un buen acondicionamiento físico, un buen trabajo, una buena técnica, siempre previene cualquier tipo de lesión. Quería hablar un poquito sobre tu opinión. ¿Hay algún ámbito en el cual te sientas más cómodo o que te interese más? Pues lo cierto es que cada día no deja de sorprenderme en mi trabajo y mi profesión porque hay muchísimos ámbitos en el mundo de la fisioterapia, ya sea la pediátrica, ya sea la neurológica, ya sea la deportiva, la de toda la vida, ¿no? La que el fisioterapeuta siempre es el deportivo, no, hay muchísimo más, respiratoria, oncológica, o sea, es que no paras, o sea, si buscas, tienes de todo tipo de fisioterapeutas. Y sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo, pero muchísimo la atención lo que es la fisioterapia neurológica, el tratar a pacientes con problemas neurológicos y ver la evolución de cada uno de ellos, pues me parece una maravilla. Sí que es verdad que es un tipo de patologías muy duras, muy difíciles de ver, sobre todo por parte del paciente, pero cuando ves la evolución y ves también la familia, lo contenta que se pone cuando ves esa evolución, pues me llama mucho la atención. ¿Me podrías poner un caso así un poquito más práctico sin meterte dentro de nada, por ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, pues los casos de cuando tienes una persona que tiene un ictus, sin ir más lejos, ¿no? Y ves que está encamado completamente o encamada, no puede moverse ni valerse por sí misma, ¿no? Y ves que con el paso de las semanas, con el paso de unos objetivos, de unas pautas claras y digamos, un tratamiento activo también por parte de la persona y de la familia, porque evidentemente es una cosa de todos los días, no es va al fisio, una sesión, sea el tiempo que sea, y ya está. No, luego en casa también tiene que hacer mucho trabajo pautado, mucho trabajo que se tiene que hacer en el día a día, y ves que de no poder moverse a poder levantarse por sí mismo, a poder simplemente una cosa tan cotidiana como ir al baño. O sea, es una cosa que cuando es una fase inicial, lo ven un mundo y ven de que hace 2 días estaban perfectos y llega un punto en el que no puedes ni levantarte de la cama, pues es muy duro. Y ver que gracias a un trabajo conjunto eso se puede volver poquito a poquito, a lo mejor aún con secuelas,
es súper, súper bonito, súper gratificante. También es verdad que todo el mundo pensamos que el fisioterapeuta es el que hace un masaje y ya está, pero no es así, ¿verdad? Correcto. De hecho, sin ir más lejos, recuerdo que el otro día estaba con una paciente y le llamó una amiga y dijo, discúlpame un segundo, que es que estoy con el masajista, luego te llamo. Y yo me giré y le dije, ¿cómo que masajista? Claro. O sea, ahí hay mucho, no estigma, sino mucho... Desconocimiento. Sí, desconocimiento por parte de la gente, porque claro, antiguamente sí que a lo mejor se veía más como que eran masajistas y ya está, pero si bien es cierto que ahora hay mucho más, ahora hay mucho trabajo y de hecho las clínicas de hoy en día no son como las clínicas de antes que eran un box y ya está, no era una sala que tenías la camilla, sino que es mucho más dinámico, mucho trabajo de ejercicio terapéutico, que eso antes no se tenía en cuenta y ahora está como digamos al orden del día, es como no somos únicamente unas personas con unas que hacen un masaje y ya está, sino que hay mucho, mucho, mucho más por delante. Por ejemplo, en tu caso, ¿combinas el tratamiento más manual con herramientas, con ejercicios, más aparatos, más tecnología? Sí, yo utilizo de todo tipo de cosas. De hecho, creo que tiene que ir de la mano lo que es la aparatología con la terapia manual, sin evidentemente dejar de lado que la terapia manual también es una parte del tratamiento, en el sentido de si no es necesario o no, evidentemente, al final cada uno lo va pautando. Pero estamos, como me acuerdo que también me decía otro profesor, estamos en un clima mediterráneo, estamos en una zona mediterránea y nos gusta tocar, nos gusta abrazar. Pues cuando tú vas a un fisio y no te hace un masaje, no te toca, aunque sean 5 minutitos, la gente lo ve como que no ha ido al fisio, como que ha ido a un gimnasio o ha ido a hacer deporte, que ojo, también es una parte fundamental del tratamiento, pero también es cierto que una buena terapia manual para cualquier tipo de cosa, ya sea para liberar fascias, para a nivel muscular relajarlo, también se utiliza y lo utilizo mucho. Querría saber cuáles son los errores más comunes que cometemos, que no nos damos cuenta, seguramente ni yo ni tú, y que tú ahora como fisioterapeuta lo ves como un error. A ver, hay muchos. De hecho, yo mismo los cometo, ¿no? Y siempre lo digo. Es muy fácil olvidarse de cómo, por ejemplo, coger algo del suelo, levantar pesos, sentarnos. Una cosa muy común que no hacemos bien, por ejemplo, son los típicos trabajos que estás de cara a un ordenador, que no te mueves durante X horas, o estás estudiando y no paras de quedarte quieto en una misma posición, que a lo mejor no es del todo correcta, porque o ladeas la cabeza o doblas la espalda, y luego te levantas y dices, uff, no me puedo mover. Pues hay cosas tan simples como, por ejemplo, levantarte cada hora y media para hacer un descansito, pero en vez de estar con el móvil, tú te pones y te levantas, estiras un poquito, te mueves. Simplemente eso hace que, evidentemente, pues, ya te encuentres un poquito mejor y estés menos agarrotado, por así decirlo. ¿Qué hábitos recomendarías para cuidar nosotros, aparte de hacer deportes, evidente, pero para cuidarnos un poquito más a nosotros mismos? Pues a ver, hay muchísimos. A ver, lo primero de todo, evidentemente, es cuando tú te encuentras mal, ir a un fisioterapeuta, no dejarlo de lado, porque ¿qué pasa? Que cuando tenemos el típico dolorcito, la típica molestia, y decir, no, esto ya se me pasará con el paso de los días, y el paso de los días pasa al paso de las semanas, y te encuentras más y empieza a cronificarse el dolor. Pues evidentemente, cuando tienes una molestia de algo, no lo dejes pasar si ves que va para más. Pero ya te digo, cuando tú estás en cualquier posición y ves que empiezas a molestarte un poquito, no te quedes quieto, muévete un poquito. O sea, es lo básico y fundamental. Movimiento como forma de vida, o sea, no quedarse de forma sedentaria, estar achocados en el sofá, tal. Moverse, levantarse. Ese tipo de cosas considero que son fundamentales. O, ya te digo, levantar algo del suelo. Siempre sabemos la teoría, pero nunca la ponemos en práctica. Y luego vienen los dolores de espalda y cosas por el estilo. Eso también hay que intentar trabajarlo un poquito para que no nos pase. Me quiero centrar la mirada un poquito en la fisioterapia deportiva. ¿Qué papel tenéis vosotros los fisioterapeutas a gran escala en un partido de fútbol de la selección española? ¿Qué hacéis una vez acabado el partido? ¿Qué papel tenéis vosotros? A ver, lo cierto es que tampoco he estado yo bueno, trabajando claro, en el ámbito deportivo mucho, entonces tampoco te sé decir exactamente cuál es el papel como tal del fisioterapeuta ahí. Sí que es cierto que a grandes rasgos, pues te podría decir, aunque probablemente me equivoque, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo ahí hay que tener en cuenta que el fisioterapeuta forma parte de un equipo multidisciplinar, es decir, que tú trabajas codo a codo con médicos, evidentemente en grandes equipos y tal, aunque en equipos también pequeños también se tiene en cuenta que hay varios profesionales de la salud. Pero, por ejemplo, ahí tienes médicos, tienes psicólogos, tienes preparadores deportivos, tienes fisioterapeutas, tienes de todo. Entonces, literalmente de todo, nutricionistas. Entonces,
como tienes un seguimiento con la persona, ya sabes que desde antes del partido hay gente que hace entrenamiento específico para, si le molesta algo, pero quiere jugar, ya le manda al fisioterapeuta junto con el preparador deportivo, digamos que ejercicio para que no le moleste. Y una vez acaba, evidentemente, haces un seguimiento, valoras cómo se encuentra después de ese esfuerzo físico, que evidentemente es bastante fuerte y más a nivel de la élite. Entonces, pues, ya te digo, sobre todo hacen eso, preguntan a ver qué tal, si lo requieren, pues hacen un tratamiento en base a eso, aunque sí que es cierto que tampoco tienen demasiada ni aparatología ni nada, sino que ahí es más terapia manual, no tienes mucho más. Entonces, con las manos y más o menos con lo que tienen una camilla 2, pues van jugando, porque no están evidentemente en un espacio que tenga demasiadas cosas. Quería saber qué recomendarías en el momento en que yo siento que tengo una lesión. ¿Qué es lo que debería hacer yo como persona normal que no entiende la fisioterapia? A ver, es que es una pregunta un poquito difícil, porque evidentemente lesiones hay muchas, patologías hay muchas, y lo primero que todo yo diría que sería ir al fisioterapeuta, o ir al médico, evidentemente, porque al final, tú por ejemplo te giras el pie, te tuerces el tobillo, y lo típico que siempre se ha dicho de me pongo hielo y ya está. No, la cosa no va así. O me quedo quieto y ya está. No, eso no, porque tampoco ayuda. De hecho, hoy en día hay un método que básicamente se llama el método POLIS, que básicamente se basa en que tú, evidentemente, le pones hielo, comprimes la zona, dejas que se eleve el pie para que, por ejemplo, si hay una inflamación, o incluso en otras patologías, vamos a englobarlo. Vas a hacer que, evidentemente, dentro de lo que se quepa, no se inflame la zona lesionada. Por ejemplo, ya te digo, en contusiones y tal. Pero antes, por ejemplo, se hacía mucho el descanso, antes se paraban mucho, se paraban seco y decían, reposo 2 semanas o reposo 3 semanas. No, o sea, hoy en día justamente se ha demostrado que evidentemente tú puedes hacer un reposo relativo. Es decir, vas a hacer ejercicio, vas a hacer deporte, vas a moverte, pero de forma controlada. No hacer como si no pasase nada, pero tampoco quedarte quieto, porque entonces luego tienes más problemas. Y quería preguntarte si crees que la sociedad española entiende el trabajo de un fisioterapeuta. Pues fíjate que creo que cada vez más. Antiguamente no, sí que es cierto, porque tampoco nosotros sabíamos al 100% cómo hacer las cosas, pero cada vez estamos avanzando en una sociedad en la cual se entiende mucho más lo que es la fisioterapia y lo que es el trabajo de un fisioterapeuta. De hecho, creo que cuando una persona va a un fisioterapeuta y va con ropa deportiva, digamos que es un gran avance, porque al final, tú cuando vas al fisio, lo que estábamos comentando, no solamente es un masaje y ya está, sino que tú vas por y para encontrarte mejor y hacer un tratamiento, sea lo que sea. Y una parte fundamental es el ejercicio terapéutico. Entonces, claro, tú cuando ves que la gente cada vez es más consciente o tiene una molestia y dice, no, es que le he preguntado a mi fisio o es que mañana tengo cita con mi fisio, ya vas y dices, ostras, parece que estamos avanzando en un mundo en el que ya se tiene un poquito más en cuenta lo que es la profesión y la importancia de ella. Entonces, la verdad es que estamos cada vez más, digamos, avanzando hacia un punto en el que se conozca más. ¿Y cuáles son los retos que tiene actualmente la fisioterapia hoy en día? Hay muchos, hay muchos. Lo primero es desmitificar las cosas que siguen sucediendo. Por lo que estábamos comentando antes, ¿no? El hecho de pensar que solamente hacemos un masaje. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y también diría yo que es el inclusismo laboral. ¿Por qué? Porque, claro, tú estás en una carrera, una profesión en la cual, digamos, que tampoco lleva mucho tiempo estando. O sea, antiguamente nosotros veníamos de atención de servicios sanitarios y hacíamos como 2 ramas, enfermería o fisioterapia en un año. Me refiero a eso, hemos nacido hace no mucho realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos como creciendo un poquito más y desarrollándonos hacia lo que es la carrera y el mundo laboral. Y, por ejemplo, lo que estábamos comentando de que un fisioterapeuta es como un masajista, ¿no? Pues ahí chocas con lo que es un quiromasajista. O lo que es el ejercicio terapéutico, ¿no? Se solapa un poquito con lo que es el trabajo de un preparador deportivo. Entonces, claro, digamos que es el hecho de saber, cuando vas al fisioterapeuta, que tú al final no estás yendo a un masajista o yendo a un preparador deportivo. Y saber no solaparse o trabajar en conjunto con otras profesiones. Entonces ahí son cositas que aún nos queda camino para poder avanzar un poquito más. Y de manera personal, ¿dónde te gustaría evolucionar tu carrera como fisioterapeuta?
Pues lo cierto es que no lo sé. No por nada, sino porque lo que comentábamos de que hay tantísimas ramas dentro de lo que es la profesión, hay tanto que ver y cada día hay como nuevas patologías, nuevas terapias, nuevos tratamientos, ves nuevas necesidades de la sociedad. Nunca sabes realmente dónde te va a deparar el día de mañana, o sea, pero en cualquier caso, en cualquier cosa. Entonces, no sé dónde me va a deparar, pero lo que sí que espero es que me siga haciendo la misma ilusión como el primer día de que empecé la carrera y empecé a trabajar, la verdad. Pues ojalá que sea así. Moltes gràcies, Carles, per vindre. Nada, un placer.